Bienvenidos a InmoTwitch. Muy buenos días, ¿qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más a InmoTwitch. Esta semana vamos a estar hablando de la documentación necesaria para vender vuestra vivienda, ¿vale? Y bueno, vamos a estar vamos a estar viendo una presentación que os he preparado, ¿vale? Y nada, estaremos charlando sobre esta documentación, por qué es importante, en qué momento, todo esto. Recordad que podéis seguirme en las redes sociales, las tenéis aquí debajo, ¿vale? Van apareciendo todo el rato. Y bueno, cualquier cosa que queráis comentar, me podéis hablar a través de aquí del chat. Y después tendremos toda esta charla en YouTube, ¿vale? Y la iremos colgando también en el blog y todo. Ok. Pues nada, paso directamente a la presentación, ¿vale? Bueno, vamos a ver esto, toda la documentación que necesitamos para vender un inmueble. Ok. Se mantiene toda la documentación que necesitamos, ¿vale? Está aquí un poco pequeñito. Se mantiene toda esta documentación tanto para viviendas como para locales comerciales, ¿eh? Pensar que en locales comerciales lo único que no necesitaremos, pues como es normal, será la cédula de habitabilidad. El resto sí que lo necesitaremos en cualquier caso. Pues vamos a ver punto a punto, ¿vale? Sobre todo, pues eso, cuándo debemos disponer de toda esta documentación, ¿vale? Pues bueno, debemos poder recopilar esta documentación siempre antes de todo el proceso, ¿vale? Incluso antes de presentar un inmueble al mercado, debemos disponer de toda la documentación que vamos a hablar. ¿Por qué? ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque hay que comprobar que toda esa documentación es correcta, ¿vale? De esa forma, pues aseguraremos una venta más rápida y más efectiva. Debemos conocer con anterioridad cualquier problema que pueda haber con la documentación. Imaginaros que llega, no tenemos toda la documentación, empezamos a hacer visitas, llega un cliente y quiere comprar la casa y hace una reserva. Y hacemos un documento de reserva firmado, debemos entregar una documentación al comprador y no disponemos de ella, ¿vale? Bueno, en ese caso habría un problema, porque si el comprador pues necesita una tasación, cualquier cosa, va a necesitar documentación. No le va a valer únicamente con una ficha catastral o una nota del registro, que sí que van a aparecer algunas cosas, pero pueden haber otras que no estén controladas, que no estén reflejadas, ¿vale? Entonces es importante tener toda la documentación antes de empezar a gestionar una vivienda. Ese es el primer proceso, recibir toda la documentación de la vivienda. ¿Qué documentación es esa? Pues bueno, vamos a verlo, ¿vale? Primero de todo, pues DNI de los propietarios, ¿vale? O el NIE, que esté vigente y bueno, que podamos comprobar a través del resto de documentación que es la persona que es propietaria de ese inmueble en este momento, ¿de acuerdo? Documentación muy simple, un DNI o el NIE vigente de los propietarios, de todos los propietarios, ¿vale? Si son 8 propietarios, necesitamos los 8 DNIs, ¿de acuerdo? Además, los 8 deberán firmar el encargo. Solo que uno no lo firme, no podremos tirar adelante con el proceso de venta. Segundo, pues las escrituras de propiedad del inmueble, ¿vale? Esto es totalmente imprescindible, ¿vale? Tenemos que certificar que la propiedad pertenece a esas personas que hemos identificado, ¿vale?
tenemos que certificar los datos del inmueble, los datos que están inscritos en el registro. Tenemos que certificar posibles cargas registrales que puedan haber, ya no en la escritura, sino en la nota registral, ¿vale? Pero bueno, probablemente pues en la escritura habrá también detalles de dónde viene, de si hay alguna carga que no se puede mover y la finca ha adquirido, ¿vale? Pues bueno, lo podemos tener también reflejado. Luego es importante porque es el título de propiedad del inmueble, ¿de acuerdo? Y en la escritura se detallan las obligaciones y los derechos sobre esa propiedad, ¿de acuerdo? Obligaciones, pues bueno, las obligaciones que tiene pues con la comunidad de propietarios, por ejemplo, o las obligaciones que tienen respecto a lo que son los pagos pues de impuestos. Y luego pues los derechos que le da esa escritura al propietario, pues son derechos de propiedad. Vamos al tercero. ¿Vale? Como tercer documento, pues necesitaremos obligatoriamente disponer de la cédula de habitabilidad. Este documento, ¿qué es? Bueno, os he puesto aquí abajo una fotografía del formato que tiene una cédula de habitabilidad. ¿Vale? Es el documento que que acredita, perdón, la habitabilidad del inmueble, ¿vale? Y se detallan, pues, la dirección del inmueble, las estancias, las habitaciones que tiene el inmueble, la superficie útil interior. Esto es muy importante, ¿vale? Superficie útil no es la misma que la superficie construida. Con lo cual la superficie útil es la que nos dirá cuántos metros cuadrados útiles tiene la vivienda y esto puede reflejarse en el valor, ¿de acuerdo? Con lo cual hay que tenerlo muy en cuenta. Yo prefiero siempre hacer las valoraciones en base a los metros útiles de la vivienda más que en los metros construidos que me puedan aparecer en la ficha catastral. ¿Por qué? Porque bueno, puede haber una diferencia muy grande de metros cuadrados en la propiedad. Y si esa diferencia es muy grande, un comprador puede, en el momento en que vea esa diferencia grande, puede querer llevar a cabo una negociación muy fuerte en respecto a los metros cuadrados que está comprando. ¿De acuerdo? Aquí se detallan los metros cuadrados que son útiles de la vivienda. Nos señala también la ocupación máxima de personas, ¿vale? Aquí en este ejemplo os pone 23. Absurdo, pero 199 metros nos marca también, ¿vale? Pero bueno. Y los años en los que caduca, ¿vale? La cédula de habitabilidad caduca a los 15 años. Pues esto sería otro documento que necesitaríamos tener a nuestra disposición antes de empezar a comercializar un inmueble a la venta. El certificado de eficiencia energética, ¿vale? Pues bueno, el certificado de eficiencia energética es un documento que refleja la demanda energética de un inmueble en condiciones de ocupación, ¿vale? Y se tienen en cuenta pues los sistemas de ventilación, la iluminación, la calefacción y refrigeración, o el agua caliente, pues si es eléctrico, si es a gas. Es decir, se tiene en cuenta todo lo que tenga que ver con el consumo de energía de la vivienda, ¿de acuerdo? Es obligatorio desde el año 2013, desde junio de 2013, ¿vale? Y caduca a los 10 años, ¿de acuerdo? Con lo cual cada 10 años hay que hacer una renovación de este documento, ¿vale? El certificado de eficiencia energética se compone de este elemento que veis, que es como la ficha, ¿vale? Del certificado. Pues como en las neveras y como en los electrodomésticos, en general, que tiene una eficiencia energética, pues las viviendas también disponen de una etiqueta. Esta etiqueta
además la necesitamos obligatoriamente porque además es obligatorio anunciar la vivienda con esta certificación, ¿eh? Y necesitamos adjuntar la fotografía de esta etiqueta del certificado energético. Luego hay un informe, ¿de acuerdo? El informe que realiza pues un arquitecto. Pues el informe de la certificación energética es mucho más detallado y se compone pues de 6-7 páginas aproximadamente, en la que se detallan pues todos estos elementos: sistemas de ventilación, calefacción, agua caliente, refrigeración, iluminación, todo, ¿vale? Pasamos al siguiente documento. Recibo del impuesto de bienes inmuebles, es decir, un recibo del IBI, ¿vale? Con el recibo del IBI, pues comprobaremos que no existen deudas con el ayuntamiento, ¿eh? Y si existen, pues hay que dejarlas liquidadas con anterioridad. Aquí hay detalles, ¿vale? Ahora los comentamos, ¿vale? Es el impuesto, el IBI es un impuesto directo, ¿eh? Y grava la titularidad de los derechos reales, ¿eh? Sobre el inmueble localizado en el municipio que recauda el tributo. En cada municipio pues hay un IBI que controla el ayuntamiento, ¿vale? Y esto es un impuesto que va directo a la vivienda. Lo cobran los ayuntamientos y forma parte de las tasas municipales. Es de pago obligatorio para el que es propietario del inmueble a día 1 de enero del año en curso, ¿eh? Y se paga anualmente. Y el IBI se calcula en base al valor catastral del inmueble, sobre el que se aplica un coeficiente que decide cada ayuntamiento, ¿eh? Inmuebles de naturaleza urbana, los coeficientes oscilan entre el 0,4 y el 1,3%. Pues bueno, estos coeficientes cada ayuntamiento pues los tiene reflejados para hacer el cálculo de lo que son estas tasas municipales del impuesto de bienes inmuebles. ¿Qué pasa si, claro, si vendemos, pues a día, vendemos, que me refiero a escrituramos una venta de una vivienda a día 30 de diciembre, pues bueno, pues el nuevo propietario a día 1 de enero, pues será el que cubra los gastos del IBI. ¿Qué pasa si vendemos a día 2 de enero? Pues a día 2 de enero el recibo se lo van a pasar al titular anterior, es decir, al que está vendiendo, al propietario que ha vendido el día 2 de enero. Por lo cual, pues bueno, aquí podemos negociar con el comprador el pago completo del IBI de ese año, ¿vale? Sí que es cierto que habría que, como lo sabríamos, pues sabemos con anterioridad la fecha en que vamos a firmar, pues bueno, hay que avisar a las partes de esto para poder llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa si vendemos en junio, en el mes 6 del año? Pues bueno, pues el recibo probablemente ya se haya pasado completamente al que es propietario, o también cabe la posibilidad de que esté fraccionado y sea trimestral, y en ese caso pues estará pagando en periodos de 3 meses pues 4 cuotas de X. Cuando llegue el mes 6 habrá pagado dos cuotas, lo cual se puede negociar con el comprador de que esas 2 cuotas restantes vayan a cargo de él, del que sea el nuevo propietario en junio, ¿de acuerdo? No tiene mucho sentido pues en septiembre paralizar, por ejemplo, una operación porque el comprador no está dispuesto a pagar un último trimestre del IBI. Bueno, ahí hay que... Al final es una negociación, ¿eh?, entre las dos partes y llegar a un acuerdo y que se pueda llevar a cabo la firma sin ningún problema. No suele haber ningún problema siempre y cuando pues se informe, ¿eh? Si no informamos y llegamos a firma notaría y no se ha informado de nada, pues probablemente va a ser una sorpresa y ahí puede pasar de todo en las sorpresas. Por eso es importante tener toda la documentación antes. ¿De acuerdo?
el último recibo de la hipoteca. Otro documento que es esencial, ¿vale? Y necesario. Tenemos que conocer la deuda hipotecaria que hay sobre ese inmueble o los créditos que se pueden haber adquirido con una garantía de ese inmueble, ¿vale? Esto nos ayudará con anterioridad a informar a la propiedad de lo que tiene que hacer, sobre el problema que puede causar y sobre cómo proceder a su liquidación, ¿vale? Se puede vender con una deuda hipotecaria, pero el valor de venta deberá poder liquidar esa deuda hipotecaria en el momento de la escrituración de la venta, descontándolo de la totalidad del precio, ¿vale? Y al menos, pues eso, dicha deuda debe quedar liquidada. Además, habrá que obtener de la entidad financiera un certificado de saldo cero en el momento en que se liquide y realizar por parte del vendedor la cancelación registral de esa hipoteca. Eso es muy importante. Porque si no, esa carga registral de la hipoteca puede quedar en la escritura. Y el nuevo comprador no va a querer que haya cargas. De hecho, no deben haber cargas. Eso es importante, pues, para poder saber cómo tenemos que reaccionar durante todo el proceso de venta. Si tenemos esta documentación, la tenemos antes, pues podemos valorar si realmente se puede vender, por ejemplo, o no se puede vender. Si tenemos un propietario que tiene una hipoteca de 300.000 euros y el precio de mercado de esa vivienda es de 250.000 euros, pues por mucho que queramos, esa propiedad no va a poder ser gestionada, al menos por mi parte. No se puede liquidar esa deuda si no es liquidando una parte importante, teniendo en cuenta después los gastos que va a tener que asumir el vendedor, perdón. Pues a no ser pues que liquide una parte hasta llegar a ese importe. Pero eso tendrá que hacerlo con anterioridad. O que sepamos, que tengamos una certeza de que con anterioridad va a poder gestionar esa liquidación. ¿De acuerdo? Venga, pasamos a otro punto de documentación que necesitamos para vender una vivienda. El certificado de aptitud del edificio, el ITE, que es la inspección técnica de edificios, ¿vale? Es muy importante, es obligatorio para todos los edificios de más de 45 años, ¿vale? Cualquier edificio que disponga de uno o más inmuebles debe tener el certificado de aptitud del edificio, que pasa por tener la ITE, Inspección Técnica de Edificios, realizada. Esto lo pagan los propietarios de la finca, en general, es decir, todos los vecinos de la finca. Y si la finca tiene más de 45 años, es totalmente obligatorio, ¿de acuerdo? Hay muchísimas fincas que todavía no lo tienen pasado, pero bueno, poco a poco las gestoras de comunidades de propietarios van apretando un poco más con este tema. Hasta ahora era muy fácil encontrar viviendas que no tenían ni preparada una primera inspección. Así que bueno, poco a poco parece que se van poniendo al día. ¿Qué nos señala este ITE? Pues bueno, nos señala y nos permite conocer de una forma veraz las condiciones de seguridad, de salubridad y del estado de conservación de los inmuebles. Y con esto pues se genera un informe, y ese informe es totalmente obligatorio para vender, el notario lo pide. Con ese informe se obtiene el certificado de aptitud, que puede ser apto o no apto. Si no es apto, pues el arquitecto, los arquitectos del ayuntamiento, pues los arquitectos, aunque sean individuales, porque luego tendrán que presentar al ayuntamiento. Si no es apto, pues pondrán que no es apto y marcarán una fecha de revisión para que se realicen esas mejoras que necesita la finca. Y si es apto, pues bueno, le darán un sello de apto, y eso no quiere decir que no haya algunas
algunas reparaciones necesarias en la finca, pero bueno, pero se pueden ir realizando tranquilamente y negociar pues con la comunidad de propietarios entre ellos, pues a ver en qué momento se va realizando esas mejoras. ¿Qué más? Del certificado de aptitud. Es muy importante tener en cuenta que si no tenemos este documento, si no está hecha la inspección técnica de edificios en una vivienda, un vecino no tiene esa documentación porque en su finca no se ha realizado, tendremos que informar. Pero es cierto que dependiendo de cómo sea el estado de la vivienda, si es una finca en que no se han realizado demasiadas mejoras durante el tiempo, pues el valor va a bajar bastante. No es lo mismo que necesitemos hacer una inversión en la comunidad de propietarios, desembolsar pues un total de 200.000 euros para hacer una reparación, unas reparaciones. No es lo mismo que hacer una inversión de 2.000 euros a 2 años vista. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Con lo cual un comprador debe conocer estas circunstancias para saber si es interesante comprar o no. A lo mejor la vivienda se está vendiendo a un precio de mercado normal, el que está marcando en ese momento el mercado, y luego resulta que la inversión que necesita para ese inmueble es superior a lo que quiere pagar. Pues bueno, probablemente quiera descontar todo esto o no quiera comprarlo. Entonces puede ser un problema para la propiedad, para los propietarios que quieran vender. ¿Sí? Bueno, es muy importante tenerlo en cuenta y revisarlo muy bien. ¿Sí? Pasaríamos a los dos últimos documentos que nos harían falta. Uno sería el recibo de la comunidad de propietarios, ¿vale? Que también es obligatorio, pues para comprobar que no existen deudas en la comunidad de propietarios de un edificio y sus cuotas, o que no hayan derramas pendientes que ya estén liquidadas por el resto de vecinos y a lo mejor este propietario no haya liquidado, ¿vale? Y bueno, si hay alguna derrama sobre algo que hay que hacer y ya está aprobado, pues lo normal es que el propietario en el momento de estar vendiendo, pues que lo liquide. Deberá ir a su cargo cualquier cosa que ya esté aprobada. Claro, todo lo que salga a posteriori, pues es normal que no se conozca. ¿De acuerdo? Y el otro sería estatutos de la comunidad de propietarios, ¿vale? O en su defecto, pues un acta de la última reunión de propietarios para comprobar si hay algún elemento de la finca que debe ser tratado, así como posibles derramas o deudas pendientes. ¿De acuerdo? Van ligados uno con otro, pero sí que es importante disponer de ellos para conocer la circunstancia del momento de esa finca. Así que nada. Esta sería toda la documentación que necesitamos para vender nuestro inmueble. No sé si hay alguien por ahí que quiera comentar alguna cosa, que tenga alguna duda, que quiera añadir algo. Si no, pues me lo vais dejando en comentarios aquí en el chat o a través de los comentarios de YouTube, o si lo veis más tarde, en cualquier post que pongamos en las redes sociales o comentario cuando lo coloquemos en el blog. ¿De acuerdo? Pues lo podéis ver. Me lo podéis comentar y responderé encantado. Muy bien. Pues nada, vamos a continuar, que hoy hay cosas que hacer. Así que nada, hoy ha sido cortito, pero bueno, creía importante que pudiéramos hablar sobre la documentación que es necesaria para vender un inmueble, y que es muy importante tenerla controlada antes de empezar con la venta de un piso, de una casa, de un local. Es muy, muy importante. Ok, pues nada, os reemplazo la semana que viene aquí en Twitch
Y nada, estaremos pendientes de los comentarios que me podáis hacer, seguirme aquí en las redes sociales, darle a like en el vídeo en YouTube y aquí en Twitch, suscribiros al canal y cada semana estaremos hablando de temas inmobiliarios. También lo subiremos este capítulo a Conceptos Inmobiliarios, que es el podcast, que podréis encontrar en todas las plataformas, en Apple Music, en Amazon Music, en Apple Podcast, Spotify, por supuesto, y cualquier plataforma de podcast tendréis disponible también Conceptos Inmobiliarios. Muy bien, pues nada, os reemplazo la semana que viene. Un saludo muy fuerte, que tengáis un feliz fin de semana y una semana próxima muy próspera y que cerréis muchos negocios y muchas ventas. Nada, un saludo, un abrazo muy fuerte y hasta luego. Chao.